tema que es... ok. Quiero hablar de este tema de los miembros responsables. Ya tenemos allí en la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, versículo 14 al 24. Allí voy a pedir de su ayuda, a ver si me pueden ayudar con esta lectura. ¿Ya? Hermano Jaime, si usted me ayuda con la lectura del 1 Corintios 12, 14, por favor. Claro, mi hermanito. Primera de Corintios. Capítulo 12, versículo 14 al 25, por favor. Amén. La palabra del Señor nos dice, además, el cuerpo no es uno solo, no es un solo miembro, sino muchos. Hasta el 25 doy lectura, hermanito. Sí, por favor. Ok, repito. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. ¿Por qué? Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, porque por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza ni la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Amén. Muchas gracias, hermano Jaime, por la lectura. Yo creo que este es un tema que conocemos todos. Yo no conozco realmente las congregaciones, todas, algunas sí, no todas. Y supongo yo que todo esto ustedes ya lo ponen en práctica y creo que entienden el concepto de la responsabilidad y de la irresponsabilidad. Así como nosotros trabajamos en nuestro trabajo secular, también tenemos que implantar allí la responsabilidad de cumplir con nuestros deberes y responsabilidad que tenemos. Y también cuando no actuamos de la forma correcta, somos personas irresponsables. Entonces, ser diligentemente se muestra comprometido con sus obligaciones y su cumplimiento satisfactorio. Es una persona que cumple su deber. Un miembro que funciona como tal es un miembro responsable. Pone su parte, asiste, participa y cumple su rol como miembro de un lugar en la cual ha colocado su membresía. Acá los corintios hablaban de esta responsabilidad, ¿ya? Hablaban de la necesidad de ser miembros los unos con los otros, se apoyaban unos a otros, tenían que valorarse unos a otros, tenían que apoyarse y cada uno cumpliendo una función en este trabajo que es ser miembro de la Iglesia de Cristo.
Mateo 16, 18, sabemos y entendemos que el Señor dijo allí a Pedro, cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? ¿Qué dice la gente? ¿Cuál es la opinión que la gente del mundo tenían sobre Jesús? Y entonces muchos empezaron a hablar y decir, bueno, uno dice que eres Juan el Bautista, que eres profeta, y Pedro dio la respuesta correcta. Ya dice entonces, respondiendo Simón Pedro en el versículo 16 del capítulo 16 de Mateo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre sobre esta declaración, sobre esta afirmación, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, Dios edificó su iglesia, una multitud de individuos apartados para el servicio de Dios, que son llamados por el Evangelio de Cristo, pertenecen a Cristo, son sellados por la sangre de Cristo, son perdonados por la sangre de Cristo, lavados. Están en todo el mundo, todos los salvos del mundo, la iglesia universal, vamos a usar la palabra universal, la iglesia universal, allí están los salvos. El Señor añade a todo aquel que ha obedecido su palabra, lo añade a la iglesia universal de Cristo. No lo está añadiendo a la iglesia en Quito, no lo añade a la iglesia de Niebla acá en Valdivia, en Chile, sino que lo añade a todos los salvos a la iglesia universal de Cristo. Y por lo tanto, como hay muchas iglesias, está la iglesia universal y está la iglesia local. Y son mencionadas, o sea, tenemos infinitas expresiones que se usan concerniente a las iglesias locales. ¿Ya? La iglesia en Éfeso, capítulo 2 de Apocalipsis, allí están en Romanos 16, 16, os saludo a todas las iglesias de Cristo, y también la iglesia de Cristo en Niebla, en Quito, en Limache, en la Vicentina, allá en Esmeralda, son iglesias locales, ¿ya? Pero los cristianos, pertenecemos a la Iglesia Universal de Cristo. Quiero que esto hay que entenderlo bien, ¿ya? La Iglesia de Cristo Universal no se constituye de congregaciones, sino de miembros, de cristianos, de salvos, ¿ya? Entonces allí eh, eh, las 7 iglesias, acá vemos este mapa donde había muchas iglesias, ¿ya? En Tiatira, en Pérgamo, en Éfeso, en Mileto, en Asia, ahí está las iglesias de Corintio, de Cencrea, la iglesia de la Odisea, o sea, Chipre, o sea, hay muchas, en todos lados había una iglesia de Cristo, pero todas esas iglesias son iglesias locales, y cada iglesia local tenía su trabajo y su responsabilidad. Todos los cristianos son adheridos a un acuerdo en formar como Iglesia de Cristo en la localidad. Esto es importante. ¿Por qué digo esto? Porque todas las iglesias locales en cada ciudad, en cada lugar, son iglesias autónomas. O sea, deben tener su propio gobierno. No deben ser gobernadas por ninguna iglesia madre, sino que cada iglesia tiene que tener sus asuntos y su coordinación y su trabajo en cada iglesia. Si alguien no entiende esto, es muy difícil que pueda trabajar en una iglesia local. Nadie debe ser recibido como envío si no quiere trabajar en equipo con la iglesia local. La iglesia local es un rebaño específico. Dice allí en en Hechos capítulo 20,
versículo 28. A ver, podamos leer a este versículo importante. Hechos 20. Versículo 28. Dice allí, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. ¿Ya? Un rebaño, un grupo de cristianos donde los obispos, ancianos o pastores, que son la misma persona, están allí trabajando en ese lugar, en ese rebaño, en esa iglesia, para poder que la iglesia se mantenga edificada espiritualmente, cumpliendo los mandatos de Dios. Allí en la primera carta de Pedro, capítulo 5, también allí encontramos este texto que es importante que nosotros podamos considerarlo. 5:2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Entonces, la iglesia, el rebaño, como lo presenta acá, la grey, son iglesias locales donde los obispos, los ancianos, son los que deben de cuidar, proveer alimento, proveer disciplina, corrección, para que la iglesia pueda fortalecerse localmente. Al fortalecerse localmente, también se está fortaleciendo universalmente. Este rebaño tiene acuerdo de servir a Dios junto como la familia de Dios. Este acuerdo es un compromiso solemne delante de Dios. O sea, los cristianos, todos los que han obedecido al Señor, ellos se están comprometiendo con Dios para servir, cumplir sus mandamientos, trabajar en conjunto, en familia, con los hermanos. Una responsabilidad que tenemos, que asumimos cuando somos perdonados nuestros pecados y cuando nosotros decidimos ser miembros de una iglesia local. La iglesia local es un grupo de cristianos que aceptan y reconocen la necesaria supervisión. La organización eficiente está bajo la supervisión de los ancianos. ¿Cuál es uno de los problemas? O a ver, problemas, sí, que he visto, por lo menos en los países que he viajado, o algunos lugares que he viajado, y que en Latinoamérica no hay ancianos. Y si lo hay, son muy pocos. Acá en Chile, imagínense, le hablo acá en Chile, tenemos una iglesia, una sola iglesia con ancianos. Y hay iglesias que tienen 60, 80, 50 años y no hay ancianos. Allá en el Ecuador, no sé exactamente cuánto tiempo tendrá, pero supongo yo que por lo menos algo parecido a lo de Chile. Y yo anduve en Ecuador y no vi ancianos, no vi pastores, no vi obispos, una iglesia eficiente. No lo vi. Viajé a Perú también, iglesias también había iglesias grandes y no vi ancianos. Estuve en Argentina, tampoco vi ancianos. Entonces estoy acá en Chile, tampoco hay ancianos como debería. Una sola iglesia que tenga ancianos es algo muy poco. Entonces la organización eficiente está bajo la supervisión de los ancianos. Veamos ahí en Tito, hermanos. Tito capítulo 1, versículo 5. ¿Qué dice? Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pablo hablando a Tito, este joven evangelista, para que hiciera un trabajo en
en la parte de Creta para que pudiera corregir, para que pudiera enseñar todo lo que concierne al Evangelio, a la doctrina, para que los hermanos pudieran crecer y establecer ancianos. Filipenses capítulo 1, versículo 1, fíjense. Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y ancianos. Allí la iglesia en Filipo, Filadelfia, en Filipo, era una iglesia que tenía ancianos. Y esta iglesia aproximadamente el libro fue escrito por lo menos en los años 60, 62, y la iglesia se estableció, cuando escribió el apóstol Pablo ya tenía ancianos, claro, aproximadamente 30, 40 años, y ya tenían ancianos. Hermano, la junta de varones es un arreglo provisional, o sea, es por un tiempo. No es para todo el tiempo. Por lo tanto, la iglesia tiene que crecer, tiene que madurar y alcanzar la madurez espiritual, y los varones, en especial aquellos que deseen el ancianato, los que desean o anhelan el ancianato, ellos deben comprometerse y trabajar de tal forma que puedan, en su iglesia, en su congregación local, puedan haber ancianos. Hechos capítulo 13:1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón el que se le llamaba Níger, Lucio, Sirene, Manael, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando esto el Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé, a Saulo para la obra que lo he mandado. Habían ancianos, habían profetas, maestros, dice allí, profetas, maestros. 1 Corintios 16. 1 Corintios 16, 13 al 16 dice, velad firme en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfana es la primicia de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. O sea, habían hermanos, como Bernabé, como allí hemos leído en Hechos, aquí en Corinto habían hermanos que ordenaban, que coordinaban, que se organizaban, pero no habían ancianos. Este arreglo de los varones que administran la obra del Señor es algo por un tiempo X, pero la iglesia, para que sea eficiente y completa, tiene que tener ancianos. Si no lo tiene, es una iglesia deficiente. Por lo tanto, allí los varones tienen que estar más comprometidos, tienen que madurar, tienen que trabajar, adquirir los requisitos que tanto Timoteo como Tito nos enseñan, que tienen que llegar a esa madurez para que se pueda elegir, se pueda organizar la iglesia de una forma completa. Ahora, ¿por qué no hay iglesia, no hay ancianos en la iglesia? Muchas veces es por la falta de compromiso, por la irresponsabilidad de los varones que no quieren comprometerse con el Señor, no se quieren comprometer con la obra. Por lo tanto, dejan que aquellos que están al frente, los varones, sigan trabajando, sigan esforzándose, y muchos de ellos están allí sentados esperando que los demás hagan su trabajo, su responsabilidad.
no crecen, no maduran, no asisten a los estudios, no se preparan para poder enseñar, predicar, salir a visitar, salir a trabajar, sino que esperan que aquellos hermanos que predican, el predicador o el evangelista, haga su trabajo, ocupe su responsabilidad. Entonces, una iglesia sin ancianos es una iglesia deficiente. Somos personas deficientes, somos una congregación deficiente, no somos completos. Ante la vista de Dios, estamos faltándole a Dios. ¿Por qué? Porque no llegamos a tener ancianos, obispos, pastores. La iglesia local tiene fondo común, es decir, la iglesia recauda dinero de sus miembros dominicalmente. Allí, Corintios, capítulo 16, 2, siempre ponemos allí ese texto bíblico donde se recolectaba cada primera de la semana la ofrenda y tenía un propósito y el propósito era poder ayudar a los santos necesitados. O sea, con este dinero la iglesia está capacitada para hacer su obra y cumplir su misión. Vamos leyendo ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 17, dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Filipenses 4. Filipenses capítulo 4, versículo 15 y 16 dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. O sea, la iglesia, hermano, la iglesia local debe de tener lo suficiente para suplir la necesidad de los santos y también para poder ayudar al predicador, para que pueda tener su sustento. Dice la palabra del Señor que el obrero es digno de su salario. Las iglesias no crecen, no maduran y por lo tanto son deficientes aún en esto, que no pueden sostener a su propio predicador. No le pueden hacer un sueldo digno. Y por eso muchas veces se recibe ayuda de hermanos, de iglesias de otros países. ¿Para qué? Para que el hermano que está trabajando y se esfuerza todos los días para presentar lecciones, para visitar, para predicar, pueda tener lo necesario para poder vivir y poder compartir con su familia y suplir sus necesidades, y para que la iglesia pueda aprender también del conocimiento que el hermano adquiere cuando va estudiando la Biblia todos los días. Pero se hace muy difícil cuando el predicador no es sostenido, porque tiene que hacer doble esfuerzo, tienen que trabajar secularmente y tiene que trabajar en la obra para que la iglesia se mantenga, para que la iglesia se sostenga, para que la iglesia pueda madurar. La ofrenda también, hermano, es importante. Por eso cuando usted va a ofrendar, tiene que pensar en que usted va a ayudar al necesitado, al hermano que está sin trabajo, al hermano que está enfermo, al hermano que necesita de la ayuda de la iglesia, y también va a ayudar al hermano que está trabajando por sostener y por mantener la iglesia. La iglesia local tiene un horario para el servicio. Vamos volviendo ahí en Corintios capítulo 11. La primera carta a los Corintios en el capítulo 11. Fíjense lo que dice acá. 1 Corintios capítulo 11, versículo 18 dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Cuando hay problemas en la iglesia, cuando hay dificultades en la iglesia,
La iglesia tiene que estar preparada en dones que puedan ayudar a solucionar esos problemas. Por eso el conocimiento es tan necesario para poder tomar sabias decisiones. Allí en el capítulo 14, en el versículo 23, dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos, incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo, indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre su rostro, adorará a Dios y declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando reuní? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina. Hay un micrófono abierto allí. Eh, Dice, y tienen revelación, tienen interpretación, hágase todo para la edificación. O sea, todo lo que se hace es para edificar, para poder crecer, para poder madurar. El 40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. O sea, si la iglesia, hermanos, tiene un horario, si la iglesia tiene un trabajo que realizar, y los hermanos, todos los hermanos, hombres y mujeres, tienen que sujetarse a esto que está establecido. ¿Qué pasa a veces? A veces los hermanos no asisten a los estudios bíblicos presenciales porque tienen que trabajar, porque tienen que hacer lo otro. Y cuando participan, muchas veces llegan tarde. En el día de adoración, llegan tarde, empieza a las 9:30 el culto y ellos llegan a las 10, armando y desorden. Es una falta eso. Por lo tanto, los hermanos se tienen que corregir. Hay un día que se estableció para reunirse, hay un horario para reunirse. Entonces la iglesia local tiene que trabajar en esto. Los varones han determinado un horario, los varones han determinado el día de reunión, el día primer de la semana, para estudiar, para edificarse. Nosotros nos congregamos simplemente los días martes, jueves y domingo. Por lo tanto, la iglesia, toda la iglesia, tiene que estar allí. Las camionetas. Así era él. De origen chino. Hermano, hay un micrófono abierto allí, hermano. Entonces, los estudios adicionales en casa para todos, según se requiere, hay que solicitarlos. Si hermanos que quieran estudiar, o uno, el maestro, el predicador, tiene que visitar, tiene que ayudar a los hermanos en estudios adicionales en el hogar, para sacar dudas personales, para que los nuevos, hermanos nuevos, puedan ir creciendo, puedan ir madurando poco a poco y llegar al nivel de todas las iglesias, de toda la congregación, para que no haya dificultades, para que todos puedan ir entendiendo lo mismo. Eso es importante, los estudios adicionales en los hogares, con los hermanos nuevos. Hay un trabajo que realizar, hay que cuidar a los hermanos nuevos en la fe, porque son fáciles de atrapar o desviarse del camino. Y la iglesia, los varones, tienen que preocuparse, como las hermanas, tienen que preocuparse de los hermanos nuevos, las hermanas nuevas. Para ser miembro de la iglesia de Cristo es necesario aceptar el orden divino, o sea, la doctrina, la enseñanza. Hay que tener una vida consagrada, Señor, da lo mejor de nosotros. Mi talento que yo tengo lo tengo que usar para el beneficio de la iglesia. Tengo que ser personas que estén preocupados constantemente de los hermanos enfermos, de las viudas, de los hermanos que están solos, de las hermanas que sufren, las hermanas que pasan necesidades, los hermanos que están sin trabajo, los hermanos, todos tienen que estar preocupados unos con otros. Es una vida consagrada al Señor. Pero si nadie hace ese trabajo, si ninguno se preocupa del otro, hermano,
¿cómo vamos a ver que la iglesia crezca? La iglesia nunca va a crecer si los varones o la iglesia en sí no se preocupa de la iglesia, de los hermanos que sufren. Malaquía 1, versículo 6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menosprecias mi nombre. Y decir, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis al cojo o al enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o lo será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos tenemos que ofrecer a Dios nuestra mejor parte de nuestra vida, nuestra dedicación. No podemos dar al Señor la migaja del tiempo que me sobra, sino que tenemos que dar de lo mejor de nosotros. Hay hermanos que no estudian, no oran, no se esfuerzan en ir a los estudios bíblicos presenciales, tampoco ni siquiera se conectan. Y si se conectan, ahí están haciendo otras cosas, no ponen atención a la palabra. Entonces, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo va a ser una vida acepta a Dios? ¿Cómo Dios va a aceptar su vida si ve que no hay temor, no hay consagración, no son perseverantes con los hermanos, no trabajan en equipo, en unidad, en armonía? Tienen que ser hermanos que asistan fielmente, que apoyen toda clase de actividad que la iglesia realiza. Y por lo menos, ¿cuál es el pensamiento de los hermanos? No, que el predicador haga, por algo le pagan a él. Es una mentalidad carnal. El hermano tiene que ir tiene que hacer el estudio, el hermano tiene que elegir los himnos, el hermano tiene que hacer la cena, el hermano tiene que ir a visitar al enfermo, el hermano tiene que ir a llevar la ayuda a los hermanos. O sea, todo lo hace el hermano. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Es correcto que alguien afirme ser miembro de esta congregación sin aceptar el orden establecido? El cristiano que se aparta de sus hermanos se aparta de Dios. Dios habita en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia es el templo de Dios. Allí dice en Corintios, vamos a Corintios nuevamente. 1 Corintios 3, versículo 16. 3:16 dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La iglesia, hermano, es donde habita Dios. La iglesia cuando se reúne, allí está en medio de Dios, viendo y escuchando lo que su pueblo hace. Entonces, cuando adoramos a Dios, no es cualquier cosa, hermano. La iglesia es de gran importancia. Como, mire lo importante que es que Cristo murió por ella. Pero nosotros no le damos ese valor muchas veces. No le damos ni siquiera el valor que se merece. Pero Cristo sí lo dio su vida por ella. Dice la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, para que si tardo sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte. La verdad, nosotros, este baluarte, esa bandera que lleva en alto, es llevar, ¿no es cierto?, la verdad. Mostrar a la gente que tenemos la verdad de Cristo, que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Somos fuertes, somos valientes, hermanos. Ninguno de nosotros es libre para ausentarse cuando le guste. No, no.
Nosotros tenemos que ser respetuosos con los hermanos. Nosotros tenemos que ser personas que tenemos que cuidar nuestra responsabilidad con los miembros de la iglesia. El irresponsable, ¿qué dice? Es cosa mía. A mí nadie me manda. Y si no le gusta, allá ellos. A mí no me importa. ¿Usted cree que esa es la actitud correcta de decir a los hermanos, y a mí qué me importa? No, si yo no voy, no tengo ganas. Mañana no voy y punto. Entonces, ¿dónde está la familia? ¿Dónde está el amor a Dios? ¿Dónde está el amor hacia el alma? Si usted es un miembro, si usted es un miembro de un club de fútbol, ¿no es cierto? Usted quiere que usted va a pagar la cuota, usted va a asistir a los entrenamientos, usted va a comprar su equipo, va a ser responsable, y usted el día que van a jugar, usted se va a presentar media hora antes para poder jugar un partido de fútbol. Esto, ¿cómo se llama? En un comité, en una junta de vecinos, también, usted paga cuota, usted va a hacer cumplir su responsabilidad, usted va a ayudar, va a aportar. ¿Por qué debería ser diferente en la iglesia del Señor? Aun cuando la iglesia del Señor es mucho más importante, de mucho más valor que un club de fútbol, que una junta de vecinos. Y si soy miembro de una iglesia, debo sentirnos contentos y alegres y orgullosos de pertenecer a la iglesia de Cristo, a la iglesia del Señor, con la cual compró. Pero debo yo también cumplir mi parte, cumplir mi responsabilidad. La iglesia de Cristo, la iglesia local es el cuerpo de Cristo. Diferentes miembros, muchas funciones, muchas responsabilidades y todos los miembros son útiles. Ninguno sobra. Todos tienen que trabajar, todos tienen que aportar. Los nuevos, las hermanas, las jovencitas, los jovencitos, todos tienen que trabajar en conjunto para que la iglesia del Señor pueda fortalecerse, pueda crecer. Miren Romanos 12, versículo 4 en adelante dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. O sea, todos tenemos un talento, una habilidad que tenemos que desarrollarla para el bienestar de la iglesia local. El miembro que funciona es un miembro responsable. Pone su parte, asiste y participa y cumple su rol como miembro de la iglesia. Trabajar en armonía como un cuerpo ocupado y preocupado. Cada miembro preocupado por lo demás en compartir gozo, tristeza, momentos de alegría, momentos de mucho dolor. Uno comparte y se apoya en los hermanos. Cuando está bien, está con los hermanos. Cuando está mal, está con los hermanos y comparte sus momentos. Evita los problemas. Evita estos problemas carnales que no tienen sentido. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Gálatas 1 y 2. Esos son hermanos responsables, hermanos espirituales, hermanos que han crecido, que pueden hacer este trabajo de poder corregir, exhortar a otros hermanos que se considera a sí mismo al ver al hermano que está caído, que lo van a levantar, animar para poder ayudarle a que siga adelante.
El miembro responsable no tiene que ser restaurado, sino que trabaja para restaurar a otro. Un hermano maduro es un hermano que no va a hacer problemas, que va a solucionar los problemas. El miembro responsable trabaja como miembro del cuerpo local, se preocupa para poder que todo esté en armonía, en paz, coordinado y funcionando de tal forma. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todo. Entonces, hay hermanos que son de poco ánimo, hay hermanos que están ociosos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alentarlos. Tenemos que sostener a otros, ayudarlos a que puedan crecer, a que puedan ser útiles en la obra del Señor. Ayuda para resolver los problemas o yo soy el problema. Quita, pone trabas a la obra del Señor, promueve la unidad o la división, promueve el amor, la paz, procura el bien de todos, se preocupa de ayudar a los hermanos, de poder buscar, si yo no puedo predicar, busco estudio bíblico para que el hermano, el maestro pueda ayudar a enseñar, ayuda a los hermanos en visitar, en exhortar, en animar, hago ese trabajo. ¿Lo estamos haciendo en cada lugar donde somos miembros de la iglesia? ¿Estamos preocupados por salvar almas? ¿Estoy preocupado de salvar mi propia alma? Hermano, Satanás es muy astuto. Satanás, el diablo, prefiere dejar soldados heridos en lugar de muertos. El herido requiere atención de otro soldado mientras él muere de poco a poco. El herido atrasa las batallones, la infantería, la caballería. El herido ocupa recursos. Y el diablo sabe eso. El diablo entiende esto. Por eso hace que los hermanos débiles sean hermanos heridos, que siempre se está quejando, que siempre se queja del otro y no crece nunca, porque no se alimenta de la poderosa palabra, sino que está haciendo un problema, está trabando el trabajo de la iglesia. ¿Qué clase de personas somos nosotros, hermano? ¿Qué clase de cristianos somos? Somos los que somos, estamos creciendo, madurando para ayudar a que la obra del Señor crezca en el lugar donde soy miembro. Estoy apoyando con mi dinero, con mi asistencia, con mi talento para que la obra crezca. ¿O soy una de aquellos cristianos que solamente ocupo el asiento y critico a los demás lo malo que lo hacen? Representan cerca del 20%. Un pacto solemne con Dios, pero también con los otros miembros de la iglesia, de la congregación. Tenemos que ser leales, tenemos que ser fieles a Dios. Debemos trabajar juntos para cumplir nuestra misión de anunciar el Evangelio de Cristo. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos? Como miembro de la iglesia de Cristo, donde soy miembro, en aquella ciudad donde usted vive. Usted predica el Evangelio, usted está creciendo como un cristiano maduro, está visitando a los hermanos enfermos, usted aporta, ayuda, o es un hermano que está trabando la obra del Señor. Es para pensar, es para meditar. Y si yo no estoy haciendo mi parte como corresponde, y creo yo que he hecho mal y quiero pedir perdón a Dios, puede hacerlo. Puede arrepentirse de sus faltas, de sus pecados hoy día. Y puede hacer un pacto verdaderamente con Dios de que va a ser un cristiano fiel, constante, perseverante, trabajando por la obra del Señor. ¿Para qué? Para salvar almas. Va a salvar su alma y las almas que le rodean y de aquellos amigos, conocidos y familia en la cual usted podrá ayudar. Pero para eso tengo que arrepentirme y confesar mi pecado. ¿De qué? De que no he sido un buen cristiano, que no he sido un cristiano fiel, que he fallado, que no apoyo la obra, que no asisto a los estudios, congrego, que no estoy creciendo. Tengo que crecer, tengo que confiar ante Dios y ante los hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por su atención. Espero que esta lección haya ayudado a poder meditar en esto que es
ser miembro responsable de la Iglesia de Cristo. Hermano Jaime.